les bendiga y que la presencia del Señor siga allí guardando sus vidas y sus familias en Cristo Jesús. Bendecimos todo su ser. Gloria a Dios. Vamos a continuar esta noche estudiando la palabra de Dios. Si hay algo que el cristiano debe de interesarse en este tiempo es en estudiar, en escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso hemos escogido esta semana un tema que es un poco confuso para algunos, que genera incógnitas, que genera dudas, y es bueno estudiar estos pasajes pues para aclararlos, para que nosotros quede un conocimiento más bíblico, sobre todo bíblico, ¿no? Porque uno puede especular y decir, a mí me parece, yo opino, pero no es mi opinión ni es lo que a mí me parece, sino lo que dice Dios y su palabra. Volvamos por favor en esta noche a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer allí lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso número 16. Estudiamos, el tema se llama pecado y castigo. Entonces estamos viendo que Dios, aunque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, no siempre el castigo va a venir de la misma manera, porque hay varias cosas que Dios tiene en cuenta. Y el martes estudiábamos que el pecado de muerte puede significar algo bien interesante. Pero bueno, primero quiero leer el versículo y luego dar un pequeño recuento para que sea la palabra la que nos ayude a ponernos en conexión, sobre todo para los que no estuvieron el martes, y los que sí estuvieron, pues para que se les refresque la memoria. Dice 1 Juan 5:16: si alguno viere a su hermano, está hablando de la familia de la fe, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pecado de muerte. Mire que antes de continuar quiero decir que Dios no está diciendo que no haya que orar por una persona que está cometiendo un pecado. No oremos por él porque él ya se perdió. No, la Biblia nunca dice eso. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, yo ya no oro por aquel tipo de persona porque esos ya están condenados. No. La Biblia nos invita a que oremos por todos, que les pidamos al Señor que tenga misericordia, que les inquiete su voluntad, que los atraiga hacia Él. Bueno, Dios no lo va a obligar, pero que Dios toque sus corazones. Pero cuando la Biblia dice que no pidamos por el pecado, ¿qué significa? Significa que uno diga, ay Señor, que mire fulano conoce tu palabra y de repente está allá en adulterio, que no le vaya a pasar nada malo, Señor, guárdalo, que las cosas, que la mujer no lo vaya a pillar, Señor, y que pueda hacerlo bien. O sea, el Señor dice no, o sea, hay pecados que definitivamente no hay que pedir por ellos, porque por obvias razones ese pecado va a traer consecuencias a su vida. Ay, es que el hermanito, él conoce la palabra, pero se fue y se metió por a donde los brujos, se fue y se pegó por allá una borrachera. Pero Señor, que eso no lo vaya a afectar, Señor, ten misericordia del hermanito. No, la Biblia dice que ese pecado le va a traer consecuencias, pero hay que pedir por el hermano, que el Señor lo ayude, no por el pecado. Eso es lo que está diciendo allí la Biblia. Toda injusticia es pecado, dice el 17, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí el apóstol el apóstol Juan menciona un término y es pecado de muerte. Entonces hemos estado allí, ¿qué es un pecado de muerte? Entonces el martes veíamos por la palabra que un pecado de muerte es aquel pecado que se puede cometer y que puede llevar como resultado la muerte espiritual. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? En este caso de lo que estudiamos el martes, es el pecado que comete una persona, independientemente de cuál sea. No estamos calificando los pecados, sino el estado de la persona, consciente de que está mal lo que está haciendo, con el firme deseo de hacer mal. Ya le han dicho, ya le han exhortado, ya le han mostrado el camino correcto y no se quiere corregir y se va voluntariamente por ese camino, y eso la Biblia lo define como un pecado de muerte que puede llevar a la persona a la condenación eterna. Muerte espiritual es sinónimo de condenación eterna. Entonces decía que hay un pecado que no es de muerte. ¿Y cuál es el pecado que no es de muerte? Pues ese pecado que la persona comete por yerro, ¿no? Fue una palabra que usamos el martes porque está en la Biblia. Y es esa equivocación, la persona sin proponerse, sin planearlo, sin querer actuar de mala fe,
hace algo malo, hace algo que no es correcto, se sale de su boca una palabra inadecuada, hace algo que no debería ser lo correcto, pero inmediatamente su espíritu le redarguye, el Espíritu Santo también hace allí una obra poderosa en su vida y la persona se corrige de una vez, se arrepiente y no lo practica más. Ese pecado no es de muerte, es un pecado que, por supuesto, si hay confesión y arrepentimiento, el Señor lo perdona y su sangre lo limpia. Ahora, hoy quiero que veamos otro ángulo de donde se puede mirar lo que es un pecado de muerte. Quiero que veamos varias aristas y mañana lo concluimos para tomar una decisión o una conclusión final con respecto al castigo que puede traer este tipo de pecados. Entonces, el martes hablamos de una muerte espiritual, de una separación de Dios. Hoy quiero que hablemos de una muerte física. ¿Cómo así una muerte física? Bueno, pues resulta que cuando un cristiano, aquí no está hablando al inconverso, en este caso por eso dice cuando alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, está hablando de su hermano, del hermano en Cristo. Entonces, cuando un cristiano comete un pecado y empieza a perseverar, a practicar un pecado que hace blasfemar el nombre de Dios, que le hace daño a la obra del Señor, que afecta el testimonio del nombre del Señor en esta tierra, Dios puede tomar la decisión, porque es Dios, de cortarlo, de llevárselo. Muerte es morir, es que se lo llevó. Muerte física. ¿Cómo? Explíqueme eso otra vez porque como que lo dijo tan rápido que no lo entendí. Listo, no hay problema, hermano. Cuando un cristiano comete un pecado que hace blasfemar el nombre del Señor, un pecado del cual él no se arrepiente, un pecado que se empieza a hacer público y se empieza a hacer dañino para la obra de Dios, Dios en su soberanía, sabiendo que esta persona está cometiendo pecado destructivo, se puede llevar a esa persona, le puede quitar su existencia de esta tierra. Uy, pastor, pero eso está muy duro. O sea, a mí me parece que eso ya es un extremo, querer meter eso ahí como que si uno peca Dios lo mata. Sí, pues la verdad es que si usted comete un error, un pecado como lo que miramos en Juan, mañana vamos a ampliar más el concepto de lo que dice Juan, pero por hoy déjeme plantearle esta óptica, esta manera de entender esta palabra. Si usted comete un pecado y se arrepiente y lo reconoce ante el Señor, hay vida. Pero si una persona sabe que lo que está haciendo está mal, y más si es responsable porque es ministro del Señor, porque es servidor, porque es lector y persona que enseña la Biblia, y no se aparta de ese pecado, Dios puede quitarle su vida. Y ese es el pecado de muerte, o sea, el pecado que trajo la muerte a esa persona. Bueno, lo correcto en todos estos casos es que la Biblia nos ayude a entenderlo, ¿no? Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Siempre vamos a encontrar muchas cosas que nos ayuden allí, y concluimos como siempre en el Nuevo, por favor. Quiero que me acompañe a Números capítulo número 20, por favor. Números, ¿sí ve? Números capítulo 20. Hay un libro en la Biblia, para los que no saben, que se llama Números. Es el cuarto, desde Génesis hacia adelante: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro. El libro de Números se llama así porque fue el libro en el que se hicieron censos y conteos de todo el pueblo de Israel. Entonces se le dio ese nombre de Números, el libro de Números. Bueno, vamos a mirar entonces lo que nos dice Números 20, versículo número 1. Y vamos a encontrar aquí el ejemplo de unas personas que no honraron a Dios públicamente, que no santificaron el nombre de Dios públicamente, y que la decisión directa de Dios fue matarles. Eso suena muy duro, sí, suena muy duro. Está en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a leer. ¿Listo? Números 21 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, como ya estaban acostumbrados, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Están haciéndole un reclamo a Moisés. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Están quejándose. No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, están muy bravos y muy reclamando y como encuellando allá a Moisés y a Aarón. Oye, a ustedes, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Pues para darles libertad, pues para que vivan una vida buena. No, pero no, nos gustaba ya que llevan granados y viñas y no una cantidad de cosas que ellos nunca pudieron disfrutar porque eran esclavos. Pero usted sabe que cuando una persona no nace de nuevo, siempre está anhelando donde salió y allá vuelve. Ese es el problema, ¿no? Pero el caso no está con ellos. El caso es que esto produjo en Moisés y en Aarón una petición al Padre, a Dios. Versículo número 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, o sea, pidiéndole: Señor, y tenemos este pueblo encima, que le demos agua, y ¿de dónde si estamos en un desierto? No hay agua. Bueno, muy bien, hecho. Hay que clamar a Dios. Cuando usted esté pasando por una circunstancia que no sabe cómo resolverla, busque al Señor, que Él le dará la respuesta. Eso sí es infalible, no falla, no se preocupe, que Dios le responde. Dice la palabra de Dios, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso era cierto, eran muy rebeldes, pero el tono en el que Moisés y Aarón están hablando es un tono de ira. Y la ira es una obra en donde la justicia de Dios no se manifiesta, es una obra de la carne. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, ellos le separan y dicen: ¿ustedes qué creen? ¿Que vienen y nos maldicen y se quejan? ¿Creen que no somos capaces de hacer salir agua de esta peña? Rebeldes, hijos de su papá. O sea, ellos están enojados, Moisés y Aarón, y están pues diciéndole al pueblo: quisiera que no los consideraban ellos capaces para sacarles agua de esta peña. Versículo número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Se paró: miren a ver si somos capaces o no. Cogió la vara y golpe, golpe, y cuando le dio el segundo golpe, sale el agua a ríos de esa peña. Milagro extraordinario. Muy bien, milagro está hecho. Pero el problema está en el versículo 12. El problema de lo que sucedería después. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Como siempre, Dios es santo. Pero ¿qué está pasando? Ellos acaban de hacer el milagro y están ahí contentos. Bueno, tal vez contentos no, están orgullosos, sacando pecho, diciendo: mire, tenemos a toda esta gente bebiendo. Si no fuera por nosotros no tomarían agua. Cosa que no era cierta, no era por Dios. Pero bueno, están ahí y Dios viene y les dice: venga, señores, venga para acá. Y los llama a los dos, a Moisés y a Aarón, y les dice: ustedes no me santificaron delante de esta congregación, por lo tanto ustedes no van a meter a esta congregación a la tierra prometida. ¿Eso qué significaba? ¿Que la congregación no iba a entrar a la tierra prometida? No, porque Dios había dicho que iban a entrar, tenían que entrar. Lo que quería decir era que ellos no iban a entrar. O sea, Moisés y Aarón no iban a entrar, la congregación sí, ellos no. ¿Y por qué no iban a entrar? Porque se iban a morir antes de entrar. ¿Y por qué se iban a morir? Porque habían hecho un pecado que blasfemaba el nombre de Dios. ¿Cuál fue el pecado específicamente? Bueno, el pecado fue fundamentalmente el siguiente. Dios les dice: háblenle a la peña, díganle a la peña: peña de agua. Tenían que decir algo así, ¿sí? Sin ira, sin nada, simplemente hablarle. Era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque la peña de Oreb que está brotando, la peña es Cristo. La peña representaba, era una tipología de que Cristo iba a venir muchos años después y
voluntariamente, sin que lo obligaran, sin que lo ultrajaran para hacerlo. Él por su propia voluntad iba a entregar su vida para que todos los que creyéramos en Él y viniéramos a beber, pudiéramos ser saciados del agua de vida que viene de Cristo. Y Moisés no hizo eso. Moisés, en lugar de hablarle y decirle peña del agua, Moisés la golpeó con la vara. Y es algo que Dios no lo había mandado a hacer. Así que lo desobedece. Pero, lógicamente, frente a esa desobediencia también le dice, le vamos a hacer salir. Y él se enorgullece. El sentido es que no santificó el nombre de Dios frente a toda una congregación. Y eso a Dios le disgustó, porque no es el diseño de Dios. Que el hombre se enorgullezca, que el hombre quebrante su mandamiento y que el hombre haga lo que le plazca y no lo que Dios le manda. Entonces, aquí hay un problema, y es que Dios les dice no van a entrar, no van a meter a la tierra. ¿Por qué no lo van a meter? Bueno, el versículo 22 del mismo capítulo 20 me dice por qué. Bueno, al menos está la de Aarón, ya la de Moisés estará más adelante, vamos a mirarlo un poquitico. Dice el 22, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. O sea, Aarón se va a morir. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes, ahí está dando la razón, que es la que le estoy diciendo, a mis mandamientos en las aguas de la rencilla, o sea, las agüitas donde habían bebido hace un rato o días atrás, pero que esa agua no había sido un agua para santidad, sino que había sido un agua para contienda. Por eso se llaman las aguas de la rencilla. Versículo número 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón y de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, el hombre que estaba súper ungido, que simplemente tiraba la vara y golpeaba con la vara la peña y salía agua y los milagros y todo, se murió. ¿Cómo lo podríamos llamar según lo que estamos estudiando? Cometió un pecado de muerte, digno de muerte. Ahora, ¿esto qué significa? Que uno tiene que tener mucho cuidado, porque si peca inmediatamente lo va a matar. Pues hermano, no necesariamente, pero cuando una persona ha sido dada con una responsabilidad, conociendo su palabra, entendiendo la palabra, y no vive de acuerdo a esa palabra, corre un riesgo, y es que se está autodestruyendo y su vida puede terminar mucho más rápido de lo que estaba planeado. Eso es algo que la Biblia me demuestra, porque ese no era el diseño de Dios para Aarón. Así como no era para Moisés. Imagínense, Moisés luchó toda su vida por la tierra prometida. Y al final, capítulo 3, Deuteronomio, capítulo 3, Deuteronomio. Hay otro libro también después de Números que se llama Deuteronomio. Es un nombre extraño, pero significa el quinto libro. Hubiera sido más fácil ponerle quinto libro y ya no habría tanto problema para pronunciarlo. Hay algunos que todavía no pueden pronunciar correctamente Deuteronomio. Pero no se preocupe, es el quinto libro de la Biblia, significa el quinto, el que llega al quinto. Deuteronomio capítulo número 3, versículo número 23. Dice, y oré a Jehová. Él está contando esta parte de su vida. Oré a Jehová, él es Moisés. Perdóneme por asumir que usted ya sabe ciertas cosas, y sé que hay algunos que pronto no saben específicamente. Bueno, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? O sea, está elogiando a Dios, como debe ser. Pase yo, está dando una petición, Señor, permíteme pasar
te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, el Líbano. O sea, yo quiero ver la tierra prometida, yo quiero disfrutar. Sigamos leyendo, versículo número 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Y por qué no lo iba a pasar? Porque se iba a morir antes, al igual que Aarón iba a terminar de manera prematura su vida. Yo que quiero hacerle entender con esto, mi querido hermano que nos está viendo esta noche: cuando usted conoce la palabra y sabe que se está equivocando en un pecado, y quizás su pecado está haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado, y la gente sabe que el hermanito va a la iglesia, ay, pero se la pasa con la una y con la otra, o se pasa por ahí dando un mal testimonio, y la persona no se arrepiente ni se corrige, corre el riesgo de que Dios mismo le quite la vida, de que Dios mismo le corte su existencia en esta tierra. Pastor, pero el Dios de amor y el Dios de bondad y el Dios de misericordia es capaz de hacer eso. Sí, Él es Dios. ¿Y no le puede dar una oportunidad? Sí, le puede dar una oportunidad, pero por lo general a los que les ha hecho esto ya les había dado oportunidad. Si usted no lo sabe, Aarón cometió muchos otros errores antes de ese. El peor y más recordado es el de que Moisés se fue 40 días al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, y de una vez Aarón dijo: pues el pueblo está como desordenado, ¿no? Como que no tienen líder. Eso yo creo que Moisés, quién sabe qué le pasó. Tráigame aquí el oro que tengan y hacemos aquí alguna cosita. Y todo el mundo trajo el oro y se fabricó un becerro. Él era una persona orfebre, capaz de hacer cosas con oro o con metales, y fundió un becerro de oro y luego dijo: aquí está su Dios, adórelo. Y de una vez todos adoraron a ese becerro, y luego dijo Aarón: bueno, entonces ya que están adorando y están tan contentos, declaremos hoy un día de fiesta y de celebración a Dios. Y a partir de allí, ese es el primer comienzo, las fiestas idolátricas que se hacen para que la gente se embriague, para que la gente se prostituya, para que la gente haga todo lo malo, y lo hacen en nombre de Dios o de alguna patrona o algún patrón que tienen sobre todo los pueblos. Eso es algo que Dios aborrece desde el principio. Pero el primero que lo hizo fue Aarón, y Aarón fue el que se encargó de inducir al pueblo, y luego baja Moisés y se enoja y muere mucho pueblo, y Aarón no muere porque Dios le está dando una oportunidad, y porque él no estaba todavía el sucesor, no estaba preparado el sucesor. Así que doy la oportunidad. Más adelante termina Aarón murmurando de su propio hermano por la esposa que tenía, y criticando y chismoseando muy a lo carnal, muy a lo hombre natural, nada de espiritual hay allí. Y Dios se la pasa también, hasta que finalmente ya Dios lo corta, Él mismo lo hace. Así que yo quiero que usted entienda esto y lo podamos entender, porque cuando nosotros entendemos esto vamos a tener mucho más cuidado, de no fallarle a nuestro Dios a propósito, porque eso puede no solamente traer una muerte espiritual, que sería estar separados de Dios, sino una muerte física, y pues para mí las dos son terribles y son por consecuencia del pecado. Entonces, bueno, leamos Deuteronomio 32:48 para cerrar esta historia con Moisés y con Aarón, y nos vamos al Nuevo Testamento. Me interesa que usted no se quede solo con el Antiguo Testamento, porque eso nos puede como poner a cojear un poquitico en la doctrina. Es necesario que veamos siempre la armonía de la Biblia. Deuteronomio 32:48 dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo les doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Escuche, versículo 51, Dios se lo recuerda porque Dios tiene buena memoria.
Y por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y dice el capítulo 34, dice la palabra de Dios en el versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios lo sepultó, Dios lo cogió. El ángel Miguel lo dice por allá en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Amén. Dos hombres tan emblemáticos, tan representativos en la historia del pueblo de Israel, y Dios decide quitarles la vida como de una manera drástica, y uno que es tan quizás romántico en la manera de ver las cosas, porque nos han enseñado en las películas a un final feliz, como que uno dice, ¿y por qué Dios no les dio una oportunidad aquí? Dios nos quería enseñar algo y ojalá la aprendamos. Aquel cuya existencia es contraria a su esencia se autodestruye. Pastor, dígamelo en español porque no entiendo nada. Si Dios me dio una nueva naturaleza, tengo que vivir conforme a esa nueva naturaleza, porque lo contrario me estoy matando a mí mismo. Si soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y me voy a pecar, eso solo está trayendo muerte sobre mi vida espiritual y física, porque mi esencia ahora es servir a Dios. Yo le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Si usted está pecando voluntariamente, tiene que volver a ver el mensaje el martes. Pero si usted está dándole lugar a cosas que sabe que están mal, no es conocedor de la palabra del Señor, Dios tiene misericordia y lo está atrayendo hacia Él. Es mucho más responsable aquel que conoce la palabra, porque Dios le demanda su conocimiento. Bueno, eso ya lo estudiamos el martes y no quiero estar repitiendo mucho lo mismo. Pues usted supondrá que ya lo sabe, ¿no? O usted sabrá que lo tiene ya claro. 1 Corintios 11:27. Vamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento, sobre todo hablando de algo que nos gusta mucho, que es la mesa del Señor, la Santa Cena, que estamos próximos a tomarla nuevamente aquí, físicamente todos aquí. Ya les anunciaré, no se preocupen mis hermanos, todo en el tiempo de Dios. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y aquí aparece una palabra muy interesante, indignamente, o sea, no es digno de comer ese pan y esa copa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Se lo van a culpar de haber matado al Señor. Bueno, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Luego el 29 nos ayuda a entender qué es indignamente, porque uno dirá, indignamente puede ser que no se vistió como debería vestirse, indignamente puede ser que de pronto esos días como que discutió con la esposa, entonces está indigno. ¿Qué es indigno? Se ha dicho mucho con respecto a esto y cada uno da su propia versión. Hermano, es que el indigno es el que esta semana no ha ofrendado, ese es indigno para tomar la Santa Cena, siéntese, indigno es el que hizo esto. Bueno, podría serlo, pero yo quiero que usted vea lo que dice la Biblia, porque es que no es lo que yo piense, es lo que dice la Biblia. 29. Por tanto, el que come y bebe indignamente, y vuelve y lo repite y luego lo aclara para que no nos queden dudas, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que eso no significa que quedaron dormidos en el culto, sino que se murieron. Se murieron. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia que es indignamente? Dice que no discierne el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué no discernir el cuerpo de Cristo? Entonces, discernir es entender lo que significa, es tener sabiduría para conocerlo, es poderlo cuidar y poderlo valorar. Eso es discernir. Pero ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Un pan? No, el cuerpo de Cristo no es un pan. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Una imagen, un
un yeso, algo. No, ese no es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Los creyentes, todos nosotros, la iglesia del Señor. Ese es el cuerpo de Cristo, lo dice la Biblia. Entonces, cuando dice que si alguien come sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que está diciendo es que está indigno porque él, como cristiano, está atacando o está dañando a otro cristiano. Y eso para Dios es un pecado de indignidad que puede traer muchas cosas. Aquí lo dice la Biblia: enfermedades, debilidades y muerte. Enfermos, debilitados y muchos duermen. La Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente dicen literalmente: y están muertos. Ahora, lo que yo quiero que entendamos aquí es que si nosotros no tenemos cuidado de esto, uno diría: bueno, yo no he construido ningún becerro de oro, yo no le he golpeado ninguna peña al Señor, así que a mí no me van a matar por eso, porque gloria a Dios. Pero es una persona que le retiró el habla, el saludo a un hermano porque le cae mal. Está siendo indigno de participar de la mesa del Señor, y por lo tanto puede venir a su vida enfermedad y muchas cosas que la Biblia allí menciona. Si es un cristiano que habla mal de otro a su espalda, pero de frente: hermanito, Dios lo bendiga, qué bendición verlo, hermanito, venga, dame ese abrazo. No, verdad que estamos en cero contacto físico. Entonces, allá desde lejos, hermano, Dios lo bendiga, qué bueno verlo. Esa persona está cometiendo un problema, un pecado, y se llama que está dañando, afectando, atacando el cuerpo de Cristo. Y el resultado de eso podría ser que Dios permita que venga a su vida una enfermedad, una debilidad o la muerte. Entonces son cristianos que, como siempre viven en enemistad con otro, como siempre viven peleando con alguien, como siempre tienen a alguien entre ceja y ceja, son personas que por lo general también siempre viven enfermas. Son cristianos que, aunque son buenos cristianos, siempre viven con problemas en su salud y en su ánimo. Y que el resultado final de eso puede ser la muerte física, ¿no? Ya la muerte espiritual, ahorita vamos a mirar hasta qué punto esa persona puede morir espiritualmente. Hasta qué punto esa persona puede morir espiritualmente. Entonces, crítica, murmuración, resentimiento, odio, todo eso, que la gente a veces es, mire, la gente es muy fácil y muy lenguilarga, perdóneme la expresión, pero es la más coloquial en este caso, para ver a otro cristiano y decir: sí, ese es un mentiroso, sí, ese ha tenido tantas no sé qué mujeres y esto. Hermano, sin que eso sea real o sin cerciorarse de eso. Ahora, si fue cierto y ya la persona se arrepintió, pues Dios ya lo perdonó, lo correcto es que fuera esa persona y dijera: sí, venga, es que a usted le pasó esto, ¿qué fue lo que sucedió acá? No que esté hablando mal, porque está hablando mal del propio cuerpo de Cristo. Pero es que él no se congrega conmigo en la iglesia, él va a la iglesia de allí que son todos livianos, él va a la iglesia de allí donde quién sabe si se salven. Cuando venga a ver esto, yo creo que esos se van a quedar aquí porque a ellos les falta mucho. Pues hermano, déjeme decirle que es probable que esos que parece que les falta más están mejor que el que está hablando mal. Porque el cristiano que habla mal de otro cristiano es un cristiano que está mal delante de Dios. Por más santo, por más espiritual que presuma que es, un cristiano que habla mal de otro y que dice: ese cristiano no tiene nada. Hermano, cuídese de eso, nunca haga eso. A menos que usted sepa que está en una secta de error, que está viviendo de una manera, pues lógicamente usted puede identificar que la manera de vivir de él no es la correcta. No nos da derecho de condenarlo, porque no podemos condenarlo, orar para que Dios tenga misericordia. Pero si sabemos que es un hermano, un cristiano que busca de Dios, mire, yo le digo a usted: tenga mucho cuidado con esas páginas y con esas personas en las redes sociales que se dedican a criticar ministerios. No haga eso, no entre ahí. Uno ve que alguien predica, un pastor, de manera diferente a la que uno está acostumbrado, hace cosas raras que uno no haría porque la Biblia no le ha enseñado eso a uno a hacerlo, pero él las está haciendo para Dios. ¿Por qué las hace? ¿Cómo las hace? Allá él. Si las está haciendo mal, le tendrá que dar cuentas a Dios. Pero yo no soy quien para ponerme a decir: hijo del diablo, el Señor te va a condenar por engañar. No, porque es que Dios no me llamó a eso. Y puede ser que yo termine atacando el mismo cuerpo de Cristo, a otro hermano. Pues que es un ministro, apóstol, profeta de no sé dónde. Sí, puede que sea y puede que se esté equivocando, pero hace parte del cuerpo de Cristo. Y Dios se encargará de juzgarlo y de condenar, si es lo que está haciendo es digno de condenar, pero no yo. Yo puedo juzgar las cosas, no las personas. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Yo puedo juzgar las cosas y decir: hermano, eso de coger a la gente así y estrujarle aquí y sacarle por allí, eso no es bíblico. Yo lo puedo juzgar y decir: eso no es bíblico. Sí, yo lo puedo decir.
Y yo muchas veces he dicho, hermano, que eso de que pacte por su milagro aquí y que haga aquí, eso no es bíblico. Usted puede ofrendar, sembrar, dar sus primicias, pero lo otro no es bíblico. Puedo juzgar las cosas, pero no la persona. No decir, fulano hace cosas del diablo. No, porque es que Dios no me mandó a eso. Y eso son dos cosas que la gente difícilmente identifica. Cree que es lo mismo juzgar a la persona que a las cosas. No, son dos cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos aquí? Que hay una actitud en el ser humano, hay una condición en el ser humano, en el cristiano, perdóneme porque tengo que hacer claridad en esto, en el Hijo de Dios, que su actitud, su manera de tratar a los otros hermanos, lo puede llevar a ser digno de muerte. Permítame mirar lo que dice Hechos capítulo 5 y ver cómo en el pleno Nuevo Testamento y la plena gracia del Señor sucedió algo como lo que vamos a leer a continuación. Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Para los que no saben qué es expirar, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Muerte súbita, muerte insofacto. Es ahí en el momento en el que están cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Según Pedro, lo que ellos están es mintiendo al Espíritu, es porque quieren engañar, porque quieren mentir y simular que están haciendo algo que no es correcto. Y Dios los mata, los corta de inmediatamente, ¿no? Es una situación en la que uno puede decir: Señor, ¿y tu misericordia? Bueno, ahí está la misericordia de Dios todas las veces. Lo que pasa es que Dios siempre da oportunidad. Ahora, hay muchos que enseñan, o hay algunos que enseñan, que esos pecados de muerte son esos pecados que comete la persona que blasfema el nombre del Señor y que Dios lo corta para que él no siga dando más mal testimonio, pero que la persona se salva. Sobre todo son aquellos que tienen la teoría del salvo siempre salvo, es decir, que la persona no va a perder la salvación no importa lo que haga. Sí, hay gente que predica eso. Esa es una doctrina muy popular también hoy en día, muy americana, pero ha llegado también a nuestro continente o a nuestro hemisferio latinoamericano, y se enseña también eso: el salvo siempre salvo. Usted no perderá la salvación por nada. Yo soy de los que creo que la salvación es un regalo, y como regalo hay que cuidarlo, que si no se cuida se puede perder. Y que por lo tanto, si una persona está pecando, está haciendo cosas que dañan la obra de Dios y se muere sin arrepentimiento de esa obra que estaba haciendo, se condena. La Biblia me da argumentos para decir eso. No importa que el Señor haya decidido cortarlo. Ahora, si en esa situación en la que está siendo castigado por Dios por su pecado, se arrepiente, o sea, tiene la opción de arrepentirse. Uno no tiene la opción. Imagínense, la persona está pecando, está en adulterio, es un ministro, un pastor, un hombre de Dios, y tiene 2, 3 mujeres, y está ahí feliz predicando la palabra del Señor y dando ese mal testimonio, ese mal ejemplo, y de repente saliendo lo asaltan y lo matan. No tuvo oportunidad de arrepentirse, murió en el pecado, en el adulterio. La Biblia me dice a mí que los pecados como el adulterio, la fornicación, y bueno, vamos a mirarlo en la Biblia, si no hay arrepentimiento de esos pecados, llevan a la condenación. Entonces, habrán personas a las que Dios le dará la oportunidad de que se arrepientan, estando en esa situación de pecados de muerte. Otros no tendrán seguramente esa oportunidad, porque ya Dios se la había dado
previamente. Dios es totalmente soberano, pero quiero que recordemos solamente lo de los pecados, las obras de la carne y lo que dice la Biblia con respecto al que practica, al que hace esto constantemente y no se arrepiente. Gálatas 5:19, es necesario que lo recordemos, yo sé que muchos ya lo saben, pero es bueno que lo miremos allí. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:19, por favor, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y las menciona: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Porque yo solo peleo, pero no soy mal cristiano, solo peleo. Pues para su información, pelear es una obra de la carne, igual que el adulterio o cualquier otra cosa. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la Biblia es muy clara para decir que cuando una persona practica un pecado y no se arrepiente de él, no hereda el reino de Dios, así haya sido cristiano. Pues la Biblia lo dice y yo lo creo. Ahora, que Dios le dé a una persona que cayó en un pecado grave siendo conocedor de la palabra la oportunidad de que se arrepienta, también hay ejemplos en la Biblia y lo vamos a mirar. De hecho, el martes lo empezamos a ver, pero no leímos la historia. Yo se la conté así sin leerla. Hoy la vamos a leer. Hechos no. Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a mirar un ejemplo en el que hay un personaje que está cometiendo un pecado grave delante de Dios. El pecado, bueno, leámoslo. Le dije que le íbamos a leer y no lo va a leer, ¿no? Pues Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, inmoralidad, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, se fue a vivir con su madrastra. Es una situación reprochable en toda sociedad, en todo punto de vista, y pues en la iglesia ni más faltaba, por supuesto que sí. Vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se dice, ustedes deberían de haber actuado porque lo están dejando ahí. O sea, no lo habían corregido, no habían llamado la atención del hombre que está haciendo eso. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, lea el 5 y preste la atención a esto porque esto es interesante, el tal sea entregado a Satanás. O sea, ellos van a decir, esta persona es entregada a Satanás. Es tremendo, pero aquí lo dice la Biblia. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Listo. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Un hombre que peca, que no se arrepiente, que le dicen que las cosas que está haciendo está mal, él no le interesa, él no quiere cambiar, los hermanos lo están dejando ahí. El apóstol Pablo dice, no, ya no lo dejen más, entréguelo a Satanás, yo ya lo entregué. ¿Y eso qué significa? Que Satanás va a tener todo el señorío. A propósito de esos temas que se hablan hoy en día, se le quita el fuero, se le quita la protección, la investidura espiritual que Dios le ha dado, y se deja en las manos del enemigo, y que el enemigo haga con él lo que quiera. ¿Qué va a hacer el enemigo? Enfermarlo, porque la Biblia dice que el propósito es destrucción de la carne. ¿Y cómo se destruye la carne? A través de las enfermedades. Y entonces dice, y que esa enfermedad sea una enfermedad lenta y progresiva. Es decir, este hombre se entrega en un proceso de destrucción física. Terrible, pero está pasando. Esa es la consecuencia de un hombre cristiano que está en fornicación, está cometiendo un acto de inmoralidad. Mírenlo. En la gracia, estamos en el Nuevo Testamento, estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, que fue el mayor promotor de la gracia. Pero él está diciendo, la gracia es un regalo, pero hay que esforzarse, porque si no puede venir consecuencias delicadas y graves. ¿Qué dice? Dice, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma o su espíritu, porque ahí dice, utiliza la palabra espíritu, que en griego es un sinónimo de alma, su alma sea salva en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir precisamente lo que le estoy diciendo, que hay unas clases de personas que no van a tener esa oportunidad de arrepentimiento, y que como murieron sin arrepentimiento se van a condenar, aunque conocían del Señor. Pero habrán otros que la enfermedad que vendrá por consecuencia de su pecado va a ser tan grave
que los va a deteriorar en una cama, que los va a postrar durante meses o tal vez años, y en esa postración, ahí sí la persona se va a arrepentir y va a decir, sí, yo reconozco que cometí pecado, que hice esto, y en ese arrepentimiento se van a salvar. O sea, se van a morir, definitivamente no se van a sanar de la enfermedad, pero se van a salvar. Eso se llama misericordia de Dios. Pastor, eso es muy duro para hacer misericordia. Sí, eso se llama misericordia de Dios, porque es que nadie sin arrepentimiento se puede salvar, nadie. No importa los años que lleve de cristiano, pero si cometió un pecado y no hay arrepentimiento en él, no importa, no se salva. Es que la Biblia lo dice claramente. No lo podemos decir, no, pues quién sabe, de pronto pues él fue buena gente y de pronto todas las cosas buenas que hizo le sirvan ahí al final. Tampoco es que haya sido tan malo, pues sí, pero no hubo arrepentimiento de eso que sabía que era pecado y lo cometió voluntariamente. Hay un juicio, una condenación inminente. Pero para el que no, pues puede haber una salvación también, una oportunidad de salvación. Al menos eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que dice la gente, pues podemos especular. Pero como se trata de lo que dice la Biblia, pues la Biblia dice eso. Dice que esa persona fue entregada a Satanás para que su espíritu sea salvo. Yo he hablado con cristianos que dicen, no, yo no puedo creer que Dios salve a alguien ya después de estar pecando y después el Señor lo salve. No, porque es que ya él tuvo la oportunidad y no se quiso salvar. Pues hermano, si la Biblia dice que sí se puede, es porque sí se puede. Misericordia de Dios. Ahora, yo no quiero apelar a eso. Yo no quiero esperar que después una enfermedad, una cama, una situación bien tremenda me haga a mí arrepentirme para saber que siempre va a morir en la peor de las condiciones y salvarme. No, yo no quiero eso. Que Dios lo guarde a usted y me guarde a mí de situaciones como estas. Para eso lo único que tenemos que hacer es mantenernos siempre reconociendo todo lo que no esté bien delante de Dios y no dejar que eso se vuelva una práctica jamás en nosotros. No una práctica. Me equivoqué en algo, listo, lo corto, pero no va a ser una práctica porque queremos vivir para agradar y glorificar a Dios. Mis amados hermanos, dos cosas hemos aprendido esta semana. Bueno, espero que estemos aprendiendo. Yo por lo menos estoy aprendiendo. Yo no sé usted, pero dos cosas. Primero, pecado de muerte significa un pecado que voluntariamente, conociendo la palabra, se comete con todo el conocimiento y no se aparta de él. Eso es un pecado de muerte. Es un pecado voluntario que lleva como consecuencia muerte espiritual, condenación. Pero hoy vimos que pecado de muerte también puede significar una persona que conoce la palabra, que practica un pecado y que ese pecado lo puede llevar a la muerte física. Ahora, esa muerte física puede llevar dos cosas en sí. Una, como el caso de Ananías y Zafira, que murieron ahí, ¡pum!, no hubo oportunidad de arrepentimiento, hermano, se condenaron. Y otro, como el de este tipo de aquí de 1 Corintios, que es un fornicario, pero que es entregado a Satanás para que su cuerpo se deteriore, y en ese proceso de enfermedad muy, pero muy terrible, la persona se arrepienta. Pecados de muerte. Castigos. El pecado deja castigos, ¿no? Trae consecuencias. No podemos decir, no, pues Dios es tan bueno, papito Dios es lo mejor. Sí, Dios es muy bueno, pero Él dejó principios en su palabra. Y el peor error del cristiano es no conocer lo que dice Dios. Así que vamos a conocerlo. No se pierda mañana, porque mañana concluimos este tema y lo que necesitamos saber, mañana lo vamos a aprender con la ayuda del Señor, en este tema en particular. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que una vez más nos permites escuchar. Nuestro anhelo y nuestro propósito, como siempre, es aprender más de ti. Es vivir, Señor oh Dios, esta vida de acuerdo a lo que tú nos enseñas y de acuerdo a lo que tú dices que viene para nosotros. Señor, queremos aplicar el consejo de la palabra, el testimonio de la palabra, el deseo, Señor oh Dios, de obedecerte y de agradarte en todas las áreas. Señor, más que nunca con este mensaje que estamos viendo esta semana, podemos decir que al conocer tu palabra somos más responsables de lo que hacemos con ese conocimiento. El peor error que podríamos cometer es llenarnos de obstinación, de rebeldía y de terquedad para hacer todo lo contrario de lo que tú nos mandas, para vivir de manera opuesta a lo que tú nos dices. Por esa razón, Señor, en esta hora yo te quiero pedir, Señor, que nos instruyas porque hay cosas que tenemos que aprender. Y una de ellas, Señor, es a no temerle a las consecuencias del pecado, sino a temer a Dios, pero saber que el pecado sin arrepentimiento dejará consecuencias nefastas. Nunca un pecado que se practica arbitrariamente y con el pleno conocimiento va a terminar siendo algo pequeño para Dios. El Señor lo demandará como algo grave porque la persona lo conoció, lo sabía sus consecuencias, aún hasta las enseñaba, aún hasta las predicaba y
aún así lo hizo. Es algo que Dios termina juzgando de manera directa. Por eso, Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes a todos, porque aquí no hay nadie que pueda juzgar a otro y decir que yo sí soy más santo que fulano, es que yo sí soy, a mí sí nunca me va a pasar esto. Porque mientras estemos en esta tierra tendremos que luchar contra nuestra carne, tendremos que luchar contra nuestras debilidades y muchas cosas siempre van a querer ganar, pero sabemos que por la ayuda del Espíritu Santo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Guárdanos de caer en la obstinación, en la soberbia, en la altivez y todo aquello que no venga, Señor, de ti, que sea propio de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa. Guarda a mi hermana, guarda a mi hermano en tu presencia, que somos tus hijos. Y esta no es una palabra para juzgar a nadie, sino es una palabra para despertarnos a cuidar lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias porque estamos aprendiendo. Todo esto que vemos es un aprendizaje, es una enseñanza, es una instrucción oportuna y necesaria en este tiempo. Y queremos aprender más de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.